Buenas. Fijaros qué tan buena pinta tiene el videojuego Forza Horizon 6 que el medio de comunicación IGN ha hecho una de las presentaciones más puñeteramente sosas que he visto en toda mi vida acerca de ningún videojuego, y aún así he salido entusiasmado y con ganas de que llegue mayo para jugarlo a través de Xbox. También estará disponible en PC y en el Game Pass. Pero antes de comenzar a echarle un vistazo a todo el contenido, os invito a que os paséis por el enlace de la descripción a Eneba. ¿Por qué? Porque si os interesa comprar este videojuego, ahí tenéis los mejores precios. Mirad, por ejemplo, la edición Premium. Esta edición vale 120 € a precio oficial. A través de mi enlace vale 78. Vosotros mismos, te trae acceso anticipado, el videojuego completo y 2 DLCs que van a salir a futuro. Si te interesa el videojuego base y ya está, en vez de 70 te cuesta 46. Aviso que estos son tarjetas limitadas. Sin más dilación, mirad el juego en movimiento. Os lo pongo en pantalla. Lo que estamos viendo básicamente es Japón, la Japón que este estudio ha recreado para este videojuego. El mapa más grande de la historia de la franquicia, al menos según nos comentan. También con el plantel de coches más grande que jamás ha tenido un videojuego de esta saga de lanzamiento. Y por ende también a su vez uno de los videojuegos con más parrilla de salida que ha tenido la historia de este hobby. El caso es que la presentación ha sido así de sobria, simplemente ha sido mostrarnos el coche en movimiento. No ha habido muestras finalmente de cómo va a ser el garaje, de cómo va a ser un poco algún que otro aspecto de personalización. No, simplemente es una ruta, un recorrido de seguido para que veamos Japón. Simple y llanamente ver esos parajes naturales que nos encontramos por todas partes, con toda esa flora tan reconocible de este mundo, que en este caso luego emerge ante nosotros una gran ciudad, emerge Tokio, y la presentación creo que no podía ser mejor, viéndola desde la distancia hasta que entras directamente en ella, hasta que ya te metes en esa zona súper urbanizada, donde sí que es cierto que de momento para esta presentación no han querido poner mucho tráfico. Ha sido una presentación, como digo, bastante sobria, incluso en ese sentido. Simplemente han querido mostrar la ciudad, donde tú te mueves a través de ella, con total y absoluta libertad. Y a partir de ahí luego puedes salir, obviamente, encontrarte otras poblaciones colindantes, poblaciones un poco más pequeñas, pero recordad que esta Tokio es también, a su vez, la ciudad más grande que se ha recreado nunca en esta franquicia. Por delante, en este caso de Guanajuato, por ejemplo, que fue la representada y de manera bastante increíble en la quinta entrega, pero aquí han querido ir todavía un paso más lejos, con lo cual prepararos para un montón de carreras urbanas. Acertadamente, muchos han hecho la observación de que durante la presentación no se veía prácticamente tráfico ni apenas había elementos con vida durante toda la pantalla. A ver, eso es una presentación controlada, incido. La idea era mostrarte entorno, la idea era que vieras los alrededores, la idea es presentarte Japón, pero luego han quitado todos esos elementos de pantalla para que no hubiese pues colisiones, para que no hubiese ninguna clase de problema. Y también tenéis que tener en cuenta un punto muy importante. Estamos hablando del medio IGN, que son terriblemente malos jugando. Ya solo faltaba que en una presentación exclusiva de 9 minutos te dieran un largo recorrido y se fueran chocando con todo lo que se encuentran por el camino. Pero no, es habitual en la saga Forza Horizon hacer presentaciones donde, pues eso, básicamente no hay tráfico, está todo como muy controlado para que simplemente pases y contemples, y luego ya en otras presentaciones sí te pondrán carreras y otros muchos elementos donde todo cobrará pues mucha más vida. Porque hay gente que me sorprende en este sentido que no sabe que en esta saga es las carreras cuando todo cobra mucha más vida. En esta presentación repito que incluso en el viaje normal está todo trucado para que no haya prácticamente tráfico y para que sea un recorrido tranquilo de observación, pero en esta saga sobre todo es cuando inicias una carrera, cuando de repente ya te ves un montón de gente tirando confeti, donde todo el mundo se te pone a animar y donde ya rugen los motores y se empieza a ver todo de una manera muchísimo más espectacular. A partir de ahí es cuando ya comienza la chicha, digamos a lo grande me refiero, pero por supuesto cuando vayas por mundo abierto no te lo vas a encontrar como en esta presentación, no te vas a encontrar un mundo fantasma y vacío que parecía que estuviesen en la película Origen, por ejemplo. No están, digamos, siguiendo ese camino, no han reducido costos en este videojuego, porque de hecho en la otra presentación que vimos durante el evento de Xbox precisamente era todo lo
lo contrario a esto, pero bueno, aclarado ese punto, mirad otra cosa. Haceros una pregunta, ¿qué es lo que le da nombre a esta parte de la franquicia Forza? Su horizonte, efectivamente. Mirad los horizontes que nos presentan en este videojuego, mirad esa distancia de dibujado salvaje que nos han propuesto. Ya en Forza Horizon 5 era impresionante, recuerdo que dijeron algo así como que podías ver a distancia de 12 kilómetros, y todo eso rindiendo a una calidad gráfica espectacular y yendo a toda velocidad con un coche. Eso es uno de los mayores méritos que yo considero en esta franquicia. No es simplemente tener buenos gráficos, sino tener un gigantesco mundo abierto que recorrer, del cual pues puedes mirar hacia el horizonte y ver todo lo que te depara si vas a aquellos lugares. Es absolutamente impresionante. Con este videojuego parece que no se han cortado un pelo y parece que efectivamente, aunque el mapa sea más grande, sigue rindiendo como siempre, pero además incluso gráficamente, si lo veis a máxima calidad en el canal oficial, vais a alucinar. Me gustaría saber hasta qué punto aquí vas a tener esa gran sensación de libertad con la que ha ido evolucionando esta franquicia, porque sí, todos son mundos abiertos, pero por ejemplo, tú cogías el primer Forza Horizon y en realidad la libertad era un poco relativa. Sí que podías moverte por todas las carreteras, pero había muchas zonas naturales que no podías atravesar. En Forza Horizon 2 eso mejoró mucho, pero sin embargo muchas carreteras te limitaban, no había tanta destrucción de entorno, por no decir que era incomparable a lo que te ofrece Forza Horizon 3. Pero ni así en este videojuego te encontrabas algunas zonas, sobre todo de campo abierto, estilo jungla, donde si atravesabas con el coche posiblemente te quedases atascado, porque no se podía romper gran parte de ese entorno. Y luego te encontrabas Forza Horizon 4, que todo eso lo mejoró muchísimo. Este fue el gran primer videojuego de la franquicia donde tenías la sensación de destrucción de entorno. Los otros han tenido alguna cosa, pero este dio un salto de calidad. Y luego llegaba Forza Horizon 5. Este videojuego yo sobre todo lo destaco por lo horizontal que es. Es un videojuego donde yo realmente ya sí tuve una sensación total y absoluta de que podría atravesar a toda velocidad el escenario con el coche. Había partes que no, sobre todo también esas partes que son un poco más jungla, selva o como lo queráis llamar, ¿vale? Que están como muy cerca de la costa de ese mapa. En este, pues me gustaría saber qué es lo que proponen. Porque realmente veo que en cuanto a lo que son los entornos van a ser relativamente similares. Ya sabéis que estos entornos van a cambiar conforme pasen las diferentes estaciones. Primavera, otoño, verano, invierno. Por supuesto todo eso va a modificar el entorno. Pero sí que veo que hay muchísima amplitud. Sí que veo grandes campos que puedes atravesar, aunque también tendremos zonas más selváticas, tendremos también zonas más rocosas, desérticas. Parece que tenemos el kit completo. Porque es aquí donde está la cuestión. ¿Tú cómo superas esto? ¿Tú cómo superas lo que se ha hecho en la cuarta y en la quinta entrega si ya estamos hablando de videojuegos que yo los puedo considerar prácticamente perfectos? Como todo, pues hombre, si en un examen sacas un 9, podrías mejorar y sacar un 10. La pregunta es ¿en qué? En estos videojuegos yo es que ya no sé qué se puede mejorar. Porque alguno puede pensar algo así como que, por ejemplo, pusieran la posibilidad de levantarte del coche, moverte a diferentes lugares. Son cosas que todavía pueden sorprendernos y decirnos en alguna presentación más avanzada. Vamos a seguir teniendo novedades posiblemente cada 2 semanas como ha pasado en videojuegos anteriores, pero claro, la cuestión es que has tocado la perfección. Has tocado algo que prácticamente es inmejorable, solo que aquí lo haces más a lo grande, más ciudad, más mapa, más posibilidades de decoración, no solamente del coche, sino que también puedes construirte tu propia base, tu propio garaje, y a partir de ahí ya verás incluso la podemos recorrer a pie. Todo eso lo vamos a seguir en el canal porque incido, es un videojuego que a mí me tiene dentrísimo. O sea, a mí es que de este videojuego ya no hace falta que me presenten mucho más para saber que lo necesito. Pero bueno, iremos comentando, repito, todas y cada una de las novedades. Se viene seguimiento al canal, como hacemos con otros cuantos títulos. En la caja de comentarios me podéis dejar vuestras sensaciones y disfrutar mucho de los videojuegos. Un saludo.